Sí, con la Biblia, algo que es muy importante que conozcamos. Espero estén todos listos y muy preparados y con su atención para oír la palabra de Dios. En Primera de Corintios capítulo 2, quiero que ustedes vayan conmigo a Primera de Corintios 2, versículos 7 y 8, para ponerle un fundamento a esta enseñanza que quiero que cada uno de ustedes la disfrute y que pueda ser de grande bendición para ustedes. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Existe una sabiduría oculta que solamente Dios se la revela a sus hijos, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Versículo 10, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Yo creo que es muy conocido, muy sabido que Cristo, dice la Biblia, viene a levantar a su iglesia como ladrón en la noche. Así lo dice la palabra de Dios, como ladrón en la noche. Pero viene como ladrón en la noche para el mundo, pero no para su pueblo, no para sus hijos, no para aquellos que están apercibidos, que están velando, que están orando, que se mantienen firmes, que se mantienen en pie, esperando el momento de nuestra redención. El día que dice la Biblia, el día que sea la manifestación de los hijos de Dios. Así como Simeón, dice la Biblia, Dios por su Espíritu Santo le dio revelación acerca del nacimiento del Mesías, acerca de la venida de Jesucristo como hombre a esta tierra para venir a hacer y llevar a cabo el programa de redención, como también le sucedió a Ana la profetisa. Dice la Biblia que también por el Espíritu Santo les reveló que el Mesías ya estaba aquí en la tierra. De hecho, Simeón dijo: ya me puedo morir tranquilo, porque ya vi al Mesías, ya vi al Salvador. Entonces, yo creo que lo mismo va a suceder con su iglesia, porque él ciertamente dice que no sabemos el día ni la hora. Claro, la Biblia lo enseña, pero también nos dice que vendrá como forma inesperada, como ladrón, para los que están en tinieblas y no para los que están en la luz. De alguna forma, Dios, creo yo, que nos va a revelar, o por revelación del Espíritu Santo, cuando llegue ese momento, digamos en cuestión de segundos, vamos a poder darnos cuenta de que realmente el arrebatamiento de la iglesia ha llegado. Cuando esté a punto de suceder el arrebatamiento, creo yo que de alguna forma Dios va a tratar con cada uno de sus hijos, con cada uno de los creyentes. Entonces, si nosotros estamos conscientes de estas cosas, de lo más importante que le espera a la iglesia de Cristo, creo entonces que es tiempo de volverse a Dios.
Es tiempo de comenzar a tener una relación más profunda con Él, tener más contacto con Él, tener más tiempo de devoción, de tomar en serio a Dios y oír las advertencias de Dios. Y también, no solamente esto, sino también tomar en cuenta las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Cada uno de ustedes tome para sí esta responsabilidad y comience a trabajar en su vida diaria para que cuando venga ese día, dice el apóstol, no seamos confundidos de Él en su venida. Dios, tiene un plan. Y por eso vamos a hablar acerca de esto para que nos animemos, para que tomemos en cuenta que aunque sean tiempos difíciles, aunque sean tiempos peligrosos, todavía Dios nos está hablando, todavía nos está advirtiendo, todavía está tratando con nosotros. Gracias, Jesús, por eso. Eso es digno de darle gracias a Dios, porque todavía tiene cuidado de nosotros, todavía está al pendiente de sus hijos. Pero tenemos que tomar las riendas, tomar nuestras responsabilidades. Dios tiene un plan y es un plan secreto. Cuando decidió venir y a través de un sacrificio traer la redención al mundo. Y vemos en la Biblia que este plan que Dios tenía, ni siquiera el enemigo, nuestro adversario, Satanás, lo podía descifrar. Nadie sabía de este plan, de este plan secreto, por supuesto. No lo entendieron, no lo miraron, no lo visualizaron la mayoría de las gentes, porque estaban muy alejados de la comunión con Dios. Es un plan secreto, pero para los que están alejados de Dios, para los que no tienen una relación continua con Él, entonces se convierte en un plan secreto que no se puede entender. Pero vemos entonces en la Biblia que el apóstol está hablando de sabiduría que está velada para aquellos que no aman la Biblia, para aquellos que no tienen interés de servir a Dios como se debe servir. Y aquí en esta porción que leímos vemos cómo claramente la Biblia nos enseña que ninguno de los gobernadores, versículo 7, 1 Corintios 2:8, un plan secreto que ninguno de los príncipes del tiempo de Jesucristo lo pudo descifrar. Hasta se burlaron de él los gobernadores de ese tiempo. Herodes y Poncio Pilato hacían mofa de lo que los judíos estaban proclamando y diciendo, hablándoles de la crucifixión de Jesucristo. Pero si ellos hubieran entendido, dice el apóstol Pablo, esta sabiduría oculta, hubieran entendido cuál era el plan de Dios, no se hubieran atrevido a crucificar. Si Satanás se hubiera dado cuenta que en el sacrificio de Jesús estaba la redención de la iglesia, no lo hubiera crucificado, porque lo que menos quiere es que el hombre sea salvo. Él es nuestro adversario, es nuestro enemigo, y al saber que al crucificar a Jesús vendría el tiempo de la remisión de pecados, vendría el tiempo del perdón, el tiempo de la justificación, el tiempo de la redención, entonces no hubiera llevado a cabo esto. ¿Por qué? Porque ni los gobernantes y ni los líderes judíos, ahí está lo triste del asunto,
entendieron el plan de Dios. Como los fariseos, seduceos, celotes y todas las religiones o los religiosos de ese tiempo también no lo pudieron entender, y usados por Satanás, vemos que les faltó sabiduría para entender los planes de Dios, para poder comprender lo que Dios quería hacer con ellos. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 26, Hechos 13, 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros fue enviada esta palabra de salvación, esta palabra de salud. Porque los que habitan en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a Jesús, ni entendiendo el plan de redención, y sin haber entendido tampoco las veces, o las voces y las veces y las tantas ocasiones en que Dios por los profetas les había dicho de este Salvador, no pudieron entender ese tiempo. Sin embargo, dice que lo condenaron para que se cumplieran las profecías que había acerca de Jesús. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Vemos entonces que Dios tenía un plan secreto. ¿Para quién? Para los que no tienen revelación ni entendimiento de la Biblia. En este tiempo Dios también tiene un plan secreto. Es más, hasta se han levantado muchos religiosos diciendo que el arrebatamiento de la iglesia es un invento de los hermanos separados, dice, que es un invento de nosotros, que el arrebatamiento no existe, que eso lo inventaron los cristianos, dice. ¿Por qué? Porque es un plan secreto, y quiero decirle que nomás no le diga a nadie, aquí en Cristo y yo, Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, por la palabra de Dios que conocemos, por el entendimiento y por la capacidad espiritual que estamos adquiriendo con el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero sin embargo, óigame bien, dice aquí la Biblia que no conociendo esto, ni habiendo entendido las profecías, le crucificaron. Y dice en el capítulo 3, versículo 17, de aquí mismo del libro de los Hechos, algo que realmente te pones a pensar, pero ¿qué no eran ellos los representantes de los judíos, los que deberían de saber los tiempos y las dispensaciones de Dios? Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que entender los tiempos y las dispensaciones, tenemos que estudiar la Biblia para entender en qué tiempo estamos viviendo. Dice Hechos 3:17, mas ahora, hermanos, fíjese bien lo que dice Pablo, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también lo hicieron los gobernantes o los príncipes de ese tiempo. Pero Dios ha cumplido así lo que Él antes había anunciado por boca de los profetas, de que Cristo había de padecer. Y para poder nosotros comprender esto, nos damos cuenta que el plan secreto de Dios no está velado para todos aquellos que le siguen, para los que seguimos a Jesús, para los que estamos cerca de Él. Jesús dijo algo muy interesante acerca de esto: te alabo, oh Señor Dios, Padre, creador del cielo y de la tierra,
que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Vean ustedes, has escondido todas estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Por qué? Porque así te agradó. Porque aunque sabían que algún día vendría un Mesías, porque aunque conocían por los profetas acerca de la venida de Cristo, sin embargo, todo estaba completamente velado para ellos. Velado completamente. En el libro de Lucas capítulo 19, quiero que ustedes vean algo muy importante para poder comprender hasta qué nivel se puede caer de ignorancia y de falta de entendimiento de la Biblia. Lucas capítulo 19, versículo 41. Y como llegó cerca, dice la Biblia, Jesucristo, fueron a encontrarle todos los religiosos de su tiempo, cuando venía entrando a la ciudad de Jerusalén. ¿Y saben cuál era la petición de los religiosos de ese tiempo cuando vinieron a encontrar a Jesús, diciéndole: por favor, dile a los apóstoles que se callen, que no alaben a Dios, que no usen instrumentos, que no aplaudan, que no hagan nada? Por favor, ve, cállalos y diles que se detengan. Eso era lo que le estaban diciendo a Jesucristo. Jesús les dice: si yo los callo a ellos, pues alguien va a tener que alabarme. Y si los callo a ellos, hasta las piedras, ¿cómo la ven? Van a comenzar a alabar y glorificar al Cordero que ha venido para que sea inmolado y para poder, a través de este sacrificio, alcanzar la salud y la salvación del mundo. Y cuando Jesús iba entrando aquí a Jerusalén, ellos venían cantando y glorificando a Dios, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, darle gloria y honra al Altísimo. Entonces algunos de las compañías de los fariseos le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Y él les dice: si ellos se callan, las piedras van a hablar. Versículo 41, como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella. Pero vean ustedes cuál era la razón del llanto de Cristo cuando dice: oh, si tú también, tú conocieses, si hubieras entendido al menos tu día, lo que toca tu paz, mas ahora, dice, está encubierto a tus ojos. Está velado a tus ojos. No has entendido, Jerusalén, cuál es el plan, cuál es el propósito, cuál es la razón por la que estoy aquí. Estaba prácticamente diciendo Jesucristo: porque tus ojos están velados, está encubierto lo que yo quiero hacer. Versículo 43, porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte, te pondrán cerco, óigame bien, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste, subrayen ustedes, el tiempo, no conociste el tiempo de tu visitación, o de la visitación de Dios. No pudiste entender, no pudiste darte cuenta el día en que vine a visitarte. Óigame bien, vino precisamente a hacer la obra más preciosa, la obra más gloriosa que jamás ha sucedido en toda la historia del hombre: la redención de nuestras almas. Vemos entonces aquí que Cristo lloró por Jerusalén, porque Cristo conocía, porque Cristo sabía, estaba consciente de la superfluidad del corazón de las personas, del corazón de las gentes. Sabía que estaban vacíos, que eran unos religiosos
y que no eran realmente sus seguidores. Es peligroso tener esta actitud delante de nuestro Dios. Es muy riesgoso no entender lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Es muy riesgoso no darnos cuenta que la venida de Cristo es el evento más grande para la iglesia que Él limpió con su sangre preciosa. Si está velado a tus ojos esto y no has podido entenderlo, es porque no caminas cerca de Jesús. Es porque no has entendido el plan de Dios ni has podido darte cuenta de lo que Dios nos está diciendo. Sin embargo, vemos que lanza una profecía de juicio contra la ciudad de Jerusalén. En Mateo 23, versículos 36 y 37, quiero que ustedes vean algo muy importante que Jesús dijo y que necesitamos comprender. En esta porción de Mateo 23, 36, Jesús dijo: de cierto te digo, que lo que estaba diciendo acerca de la ciudad de Jerusalén, que sería cercada, que sería invadida y que sería destruida, vemos que Jesús aquí está diciendo que no pasaría la generación en la que Cristo estaba viviendo sin que aconteciera esto. Esto, hermanos, es impresionante. Todo esto vendrá, dijo Jesús, sobre esta, o sea, estamos hablando de un tiempo presente, en el tiempo en que Cristo estaba ahí frente a Jerusalén. Y luego dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces, dice el Señor, quise juntarte, así como la gallina junta a sus pollitos para cubrirlos debajo de sus alas, y no quisiste? Te hablé y no entendiste, no has comprendido, no tienes ni idea de lo que le espera a esta tierra. No tienes idea que después del rapto de la iglesia viene la ira de Dios sobre toda la tierra y una tribulación que Jesús la describió tan grande que nunca jamás en la historia de la humanidad ha sucedido. Algo tan grande y tan devastante nunca ha pasado en toda la historia humana. Ni siquiera lo que pasó en los tiempos de la Inquisición se puede comparar con lo que viene. Pero para muchos todavía está velado. Y luego les dice: vuestra casa será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Muy bien. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Después de que Cristo lanza esta advertencia sobre los moradores de Jerusalén, sí, que efectivamente en el año 70 después de Cristo, el emperador romano llamado Tito rodeó la ciudad de Jerusalén. Les quitó todas las provisiones y tenía prácticamente toda la ciudad sitiada y no los dejaba salir ni por comida ni por absolutamente nada. De tal forma que dice la historia que comenzaron a morirse de hambre por falta de alimentos. Y vemos cómo realmente esto tuvo un cumplimiento literal. Los romanos destruyeron por completo la ciudad, el templo, acabaron con los residentes, con toda la población, es decir, fue una destrucción total de Jerusalén. De tal manera que fueron esparcidos por todo el mundo por más de 18 siglos.
hasta que el 14 de mayo de 1948 nuevamente volvió Jerusalén a convertirse en un estado, en una nación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que Jesús siempre nos está hablando, siempre nos está advirtiendo, siempre está tratando de librarnos de las cosas difíciles que a veces no entendemos que van a venir sobre la tierra. Al decir Jesús que Él viene por su iglesia antes de que comience el tiempo de la gran tribulación, nos está dando la advertencia más amorosa, la advertencia más profunda que siento yo que sale del corazón de Dios, y nos está diciendo: por favor, tomen en serio lo que les digo. Lo está diciendo Dios hasta con lágrimas, como lo hizo con la ciudad de Jerusalén. Nos habla con amor, nos habla con pasión, porque nos ama, porque Él sabe que la destrucción que viene es insoportable, algo jamás visto sobre esta tierra. Y todo esto que sucedió en Jerusalén fue resultado del juicio divino a que fueran sometidos sus habitantes. ¿Por qué? Porque no reconocieron, porque no se acogieron a su Mesías. Una cosa es que tengamos que morir, una cosa es que de alguna forma vamos a pasar de esta vida, pero ya nosotros, los que estamos en Cristo, entendemos que el morir para nosotros no es ninguna pérdida. No vamos a perder absolutamente nada. La Biblia dice que el morir para los cristianos se convierte en una ganancia, porque es un cambio radical que va a sufrir nuestras vidas, que desde el momento en que nosotros partamos de este cuerpo, vamos a estar presentes al Señor. ¿Quién no va a querer morirse? Hasta yo. ¿Cuántos dicen yo también? Vean ustedes la importancia que tiene esto que les estoy diciendo. Por eso Cristo dijo: no tengan miedo a lo que te puede destruir el cuerpo. Tu alma es intocable. Nadie puede tocar tu alma, nadie puede entrar y destruir la obra que yo he hecho contigo. Nadie puede destruir lo que Cristo hizo por nosotros. Nadie, absolutamente nadie. Por eso Pablo decía: nada me puede apartar del amor de Dios, porque no hay nada que destruya la obra de Dios en mi vida. No hay nada que la destruya, no hay nada que la deteriore, no hay nada que la pueda tocar. Nada ni nadie puede tocar esta obra. Este juicio llegó, entró y se llevó a cabo porque no reconocieron, porque no entendieron la visitación del Mesías y porque no pudieron entender el tiempo en la que Cristo o Dios visitó esta tierra. El rechazo de Jesús es lo más terrible que puede haber en la vida del hombre. Rechazar a Jesús es rechazar la vida, descuidarnos, apartarnos, no entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es doloroso, porque Dios mira el fin de la persona, Dios mira el fin de aquellos que no han entendido el mensaje del Evangelio, porque no han entendido todavía. Son unos religiosos, como los fariseos y los saduceos, que se creían intocables, nomás porque se creían los representantes de Dios aquí, los de la ley de Moisés, sin entender ni comprender las profundidades de los planes de Dios. Porque el plan de Dios es un plan secreto para el mundo, pero revelado para aquellos que están cerca de Él, para los que le aman. Por eso dice la Biblia: Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. El Espíritu lo sabe, el Espíritu entiende, el Espíritu es nuestro guía, nuestro maestro, nuestro ayo, y estamos pendientes de todo lo que Dios quiere hablarnos.
para estar listos para el momento más importante de nuestra vida, la transformación de nuestros cuerpos, para ser semejantes al cuerpo de su gloria. No entendieron el tiempo de la visitación de Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, vemos claramente nosotros la forma y el rechazo en el que Dios tuvo que enfrentar del pueblo de Israel. Dice la Biblia que en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. Versículo 10. En el mundo estaba y aunque el mundo fue hecho por él mismo, pero el mundo, dice, ¿quién no le conoció? El mundo. Cuando la Biblia habla del mundo, está hablando de la gente que está fuera del conocimiento, fuera de la relación con Dios, fuera del conocimiento de la Biblia. Porque usted puede ir a hablar con cualquier religioso y te contradice, dice, no, pues yo no creo en eso, pero no conoce la Biblia. Y es muy bueno para hablar de la Biblia, pero sin conocerla. ¿Cuántos religiosos hay que tratan de imponer sus ideologías sin entender la revelación y el conocimiento pleno, real, por revelación del Espíritu Santo? El mundo no le conoció. A lo suyo vino, a su pueblo, a Israel, pero dice que ellos no le recibieron. No le recibieron, le rechazaron, no entendieron los planes de Dios. No se dieron cuenta de lo que estaba realmente sucediendo. Por eso cuando resucitó de entre los muertos, hasta el diablo se espantó. Cuando vieron que resucitó. Cuando vieron que ni la muerte lo podía detener. Por eso cuando esto sucedió, el mundo espiritual fue trastornado de una manera sobrenatural. Y cuando esto sucedió, entonces nos dimos cuenta del dominio de Dios para poder ustedes y yo servirle. Dice la Biblia que puso a nuestro enemigo debajo de nuestros pies. En la muerte y en la resurrección de Jesús nos dio el poder para que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y no solamente nos dio ese poder, sino dice la Biblia que en su resurrección dijo, ahí les va un tapete para que caminen a gusto sobre la tierra. Satanás, debajo de nuestros pies. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios el que nos da la autoridad, el poder, la capacidad, el entendimiento y la forma para poder mantenernos vencedores. Porque es más poderoso el que está con nosotros, el que vive en nosotros, que el que está en el mundo. A Él sea la gloria y la honra en esta mañana. Bendito el Señor. Oh, gracias Jesús. Qué precioso es esto. Los suyos no le recibieron. Pero dice el versículo 12, más a los que le recibieron, a los que le reciben, a los que se atreven a creerle a Él, a los que lo reciben como su Señor y su Salvador, entonces les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, no a cualquiera, a los que creen en su nombre. Así que somos hijos de Dios por potestad de Dios. Es mentira eso de que todos somos hijos de Dios. ¿Quién te dijo eso? Eso es mentira. Somos hijos de Dios por potestad de Dios. Somos hechos cuando creímos en Él. Somos hechos hijos cuando comenzamos a seguirle, cuando comenzamos a andar con Él. Porque aunque andemos cerca de Él, tenemos que entender que necesitamos tener una relación profunda con Él y no seguirle de lejos como Judas. Andaba con Él, comía con Él, hasta remojó su pan en su chocolatito, abuelita, y comió de Él, y con todo y eso no tenía entendimiento del plan de Dios. No es simplemente ir a la iglesia,
No es simplemente oír la palabra de Dios. Tenemos que tomar en serio lo que estamos oyendo. Tenemos que tomar en serio la palabra que estamos recibiendo y comenzar a practicar lo que estamos comprendiendo para poder caminar cerquita de Él y poder entender sus planes, poder entender el tiempo, poder comprender que estamos muy, pero muy cerca de nuestra redención, más cerca de lo que nos pudiéramos imaginar. Mucho más cerca de lo que nos pudiéramos imaginar. Gracias, Dios. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. El libro de los jueces, si vamos al capítulo 6, nos vamos a dar cuenta de algo que es muy importante. Vemos que en esta época fue la época más oscura de la historia de Israel, donde hubo más apostasía, donde hubo constantemente y continuamente, vemos que estaban alejándose de Dios. En todo el libro de los jueces, 7 veces Dios tuvo que rescatarlos de sus enemigos. 7 veces. Y Dios iba y los recogía. Dios iba y los juntaba nuevamente. Pero Dios, a pesar de la situación, a pesar de lo que esté sucediendo, Dios siempre tiene hombres y tiene mujeres que están dispuestos, los escoge y los prepara y les dice para que tú vayas y traigas a tu familia a Cristo, para que vayas y hables a tu nación, para que seas luz, para que seas una luz que resplandece. Y eso es lo que Dios siempre va a hacer, siempre va a levantar hombres para que comiencen a predicar y hacer que muchos vuelvan nuevamente su corazón a Dios, como lo hizo con el pueblo de Israel. Y la razón es porque hay muchas almas deseando una iglesia que les dé el alimento espiritual, que les dé sana doctrina y que puedan realmente sentirse edificados con la palabra de Dios, por la forma tan diluida que en este tiempo se está propagando el evangelio. Sin embargo, vivimos, aunque estemos en tiempos donde Dios todavía puede hablarnos, donde Dios puede todavía tratar con nosotros, al mismo tiempo vemos una época de cinismo espiritual, como lo que sucedía también en el tiempo de Gedeón. Era el tiempo en que todo lo tomaban a la ligera. Al cabo que Dios me perdona. Todo lo tomaban a la ligera. Y nosotros tenemos que entender que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Tiempos donde tenemos que levantarnos verdaderamente en el Espíritu y servir a Dios como debe de ser. Aquí en el libro de Jueces capítulo 6, versículo 1, comienza diciendo: mas los hijos de Israel, óigame bien, hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y Él los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fuertes. Pues como los de Israel habían sembrado, los madianitas y los amalecitas venían y les quitaban todas las cosechas que ellos levantaban. Les destruían las cosechas, les robaban el ganado, les quitaban todos los sustentos que ellos tenían. Dice que se acampaban como langostas y los tenían totalmente acorralados.
Y es precisamente donde vemos como Dios en tiempos difíciles, en tiempos donde estamos quizás sufriendo para servir a Dios, todavía Dios, aunque nos sintamos acorralados, aunque parezca que no podemos salir adelante, todavía Dios nos fortalece, todavía Dios nos ayuda, todavía Dios nos ampara. Él todavía está con nosotros. No tenemos que tener temor de lo que esté sucediendo. Y esta era precisamente la situación de Israel. Si estamos bajo la luz de Dios, el enemigo no puede meterse conmigo, no puede meterse con mi vida. Porque estoy bajo la protección de Dios, estamos bajo el cuidado de Dios. Pero desde el momento en que nos movemos de Dios, desde el momento en que nos regresamos y nos movemos a la dimensión de las tinieblas, porque es el único lugar donde Satanás tiene acceso a tu vida para destruirte, porque Satanás no tiene acceso a la luz. Pero si tú te mueves a las tinieblas y le das acceso al enemigo, entonces las tinieblas están relacionadas con el pecado. Y cuando el pecado entra a tu vida, te comienza a convencer de que no estás tan mal. No es tan mal. Aquel sí, yo no soy como aquel. Yo no soy como aquella pecadora, como aquel, yo no soy tanto así, ¿verdad? Yo no estoy tan mal. Cuando esto sucede, quiere decir que las tinieblas comenzaron a invadir nuestra vida espiritual. Y cuando vienes a la iglesia a oír la palabra de Dios, óigame bien, la idea y el propósito de Dios es abrir nuestro entendimiento para convencernos del pecado. Porque solo Él te puede convencer de que estás mal, de que la palabra que estás recibiendo llega precisamente para redarguir tu mente, tu conciencia, y somos confrontados con la palabra de Dios cada vez que la oímos y nos convence del mundo de pecado. Entonces nos exponemos a la palabra de Dios, y cuando nos exponemos a Dios y Dios saca todo lo que hay dentro de nosotros, tenemos entonces que aprender a pedirle perdón a Dios. Y si no lo haces, entonces llega la dureza de corazón. Y eso es muy peligroso. Y cuando llega la dureza de corazón es porque ya tienes callos. Y los callos son tejidos muertos. ¿Sí sabía usted eso? Si tiene uno, cálele. Píquese con una aguja y vea que no le da dolor, porque son tejidos muertos. Porque se pierde la sensibilidad. Y cuando esto sucede, cuando perdemos la sensibilidad al Espíritu Santo y a su palabra, entonces estamos realmente en problemas. No tener sensibilidad a la Biblia, a la palabra de Dios, es muy peligroso. La Biblia le llama un corazón no arrepentido que está acumulando ira para el día de la ira. Y nosotros estamos a tiempo. Dios todavía sigue tratando con nosotros. Dios todavía está hablándonos. Aunque estemos pasando por una crisis social, aunque estemos en una crisis difícil emocional, económica, como estaban ellos, que les habían robado todo, estaban llenos de temor, estaban llenos de inseguridad, pero lo peor era la crisis moral y espiritual que estaban sufriendo. Habían hecho lo malo delante de Dios. Esto indicaba que era una situación seria, de aflicción, por la persecución, porque les robaban sus cosechas, porque estaban moralmente destruidos, estaban sin ánimo. Cuando esto sucede, comienza a desfallecer todas las áreas de nuestras vidas y comenzamos a ver solamente lo peor y lo peor, sin tener una salida para nuestra vida espiritual. Es verdad, estamos en tiempos difíciles,
estamos en una situación de crisis, en una situación de dificultad, pero óigame bien, el Dios al que servimos sigue siendo el mismo. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Confiemos en lo que Él nos ha dicho. Todo esto está delante de nuestros ojos, pero ¿qué hacer? Tenemos que aprender a descansar en Dios para poder tener estabilidad emocional, porque lo que descompone el organismo a nuestro cuerpo es el cerebro y la falta de paz. Cristo nos dio la medicina claramente cuando dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como las Naciones Unidas la dan, yo se las doy. Por eso el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Pero si te alejas de la Biblia, pierdes la brújula, pierdes la guía, y tenemos que entender que estamos ya viviendo en la última generación. Y Dios nos va a pasar por el fuego. Dios nos va a pasar por la prueba, para demostrar que realmente somos hijos de Dios, y nosotros vamos a soportar hasta el fin, pase lo que pase. Dice la Biblia: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Nosotros estamos listos para perseverar hasta la venida de Cristo. Diga: yo también estoy listo para perseverar hasta la venida de Cristo. Gracias Dios por esta esperanza, porque cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él es limpio. Pónganse de pie en esta noche, por favor, en esta tarde, en esta mañana. Ando perdido. Ahí donde se encuentran, ¿por qué no le decimos a Dios: Dios, yo quiero aprender a descansar en ti, quiero echar todas mis cargas sobre ti en esta mañana? Me quiero ir livianito, quiero irme brincando livianito, como si fuera caminando en las nubes, por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no, si ustedes desean tener esta plática con Dios, por qué no pasan aquí a este altar y le decimos: Señor, yo sé que estamos viviendo tiempos de aflicción, tiempos difíciles, tiempos de angustia, de desorientación, de confusión, pero tú estás conmigo. Ayúdame a no perderme, a mantenerme unido a ti, no perderte de vista nunca, caminar cerca de ti, estar junto a ti todo el tiempo. Y esto es lo que nos puede dar esa confianza y esa seguridad, y decirle: Señor, dame en esta mañana el perdón de mis pecados. Hazme libre de toda culpa. Cualquier pecado que haya cometido, perdóname, Señor. Yo quiero echar todas esas cargas sobre ti en esta mañana, para sentirme libre, para poder sentir tu perdón, para sentir tu poder, tu guianza, para sentir tu espíritu en mi vida y sentir ese descanso tan necesario para mi alma. Venga para acá en el nombre de Jesús, y vamos a estar orando para que Dios le dé ese descanso a su alma, para que Dios le dé ese descanso a su vida en esta mañana. Señor Jesucristo, mira a cada uno de mis hermanos hoy, Señor, que vienen a dejar todas sus cargas aquí en este altar, que vienen a liberarse de toda culpa, de todo pecado, adoración, de toda mala conciencia, en el nombre de Jesucristo. Hazlos libres en esta mañana. Todo mi ser, Haz libre a tus hijos. Glorifícate, Jesús. Llévate toda carga, llévate toda angustia, todo dolor, todo lo que ha querido detener, Señor, ese proceso en sus vidas y en sus corazones en esta mañana. Dele toda
confiando en ti. Ponga en las manos de Cristo a su esposo, a Todo sus mi hijos, ser a su esposa. se humilla a ti. Obra, mi Dios, Porque eres con tu mano de poder. digno de adorar. Dale descanso a mi alma en este día, mi Dios. Digno de adorar. Dios silencio. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias por tu Eres mi sangre preciosa que me limpia de todo pecado. Perdóname, Señor, perdona mis pecados de mi corazón. En esta mañana, llévate toda esta carga de Dios. Llévate en el nombre de Jesús. Dale descanso. Dale descanso a mi alma. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque puedo descansar en ti. Puedo descansar en ti en esta mañana. Oh, gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Qué precioso es descansar en ti. No hay nada más deleitoso, Señor, para nuestras vidas. Que podamos disfrutar de tu paz, de tu seguridad, de tu confianza, Señor. Dale libertad a cada uno de los hermanos. Que podamos sentir tu amor inconfortable, que podamos sentir tu paz en esta mañana. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dele todo. Entréguele su corazón. Entréguele su vida en esta mañana. Dele todo a Cristo. Dele todo su ser. Entrégueselo en tu mano. En el nombre de Jesús. Aleluya. Descansen en Jesús en esta mañana. Descansen en Él. Porque eres digno de adorar, eres digno de adorar, mi Dios silencio, mi Rey consolador, eres mi Padre, Dios de amor, porque eres digno de adorar, eres digno de adorar, mi Dios silencio, mi Rey consolador, eres mi Padre, Dios de amor. Una vez más eres digno, Señor, porque eres digno de adorar, eres digno de adorar, mi Dios silencio, mi Rey consolador, eres mi Padre, Dios de amor, eres mi Padre, Dios de amor, eres mi Padre, Dios de amor. Damos gracias por este hermoso mensaje, este consejo de Dios. Dios todavía sigue siendo paciente. Y si usted está pasando por alguna tribulación, porque el Señor lo está permitiendo, de todos modos ustedes glorifíquenle, hermano, porque el Señor produce paciencia en la tribulación. Sigamos buscando más a Dios, sigamos orando más, sigamos leyendo más su palabra.